Y ahora sí, hermanos, a compartir la lección de escuela sabática. Ahí está, hermanos, la lección de escuela sabática. Muy bien, voy a tratar de aquí. Hoy día es miércoles 15 de mayo, hermanos. Miércoles 15 de mayo, hermanos. Hoy día vamos a estudiar un tema muy importante, como todos los días. Y el título de esta lección, ahí está en la pantalla. Por favor, para confirmar si se ve o no se ve la presentación, denle una lectura a alguien que tenga esa posibilidad. Los 2300 días de Daniel, 8:14. Muy bien, entonces, hermanos, ahí está el título. Los 2300 días de Daniel 8:14, hermanos. Muy bien, ¿algún comentario, alguna pregunta? A ver, hermanos, comenten, a ver, ¿cómo es esto de los 2300 días de Daniel 8:14? Bueno, a ver si alguien quiere participar. Bueno, voy a aquí tratar de ver un gráfico, hermanos, aquí. Eh, Sería muy bueno ver en el internet, ahí también, ¿no? Respuestas a esa pregunta que hago, ¿no? ¿Qué de estos 2300, ¿no? Días de Daniel 8:14, ¿no? Entonces aquí en el Google voy a poner una imagen, voy a pedir una Hermano imagen. Justo, Sí, hermana, por favor, comente. bueno, los 2300 días, recordar que en profecía la Biblia dice de que un día simboliza un año, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de 2300 días, estamos hablando de 2300 años. Y vemos como a Daniel se le presenta en visión esta profecía eh, que abarca desde que el pueblo reconstruye las murallas, el templo o la plaza, me parece, de Jerusalén, después de volver del cautiverio en el tiempo de Esdras, y hasta que el santuario, según lo que dice Miller, ¿cierto?, es purificado, pero nosotros sabemos ahora y entendemos de que es cuando comienza el juicio, o sea, la investigación, ¿cómo se llama? El juicio investigador, ¿cómo se llama así? Así creo que se llama así. Muy bien, hermana. Gracias, gracias, hermana, por su participación. ¿Alguien más desea participar, hermanos? Participe. A ver, estoy tratando de buscar una imagen que se pueda visualizar Yo, hermano, aquí. Sí, hermano, participe, hermano, participe. mira, el gráfico de esta profecía es un poco, tal vez difícil de entender, como también es fácil de entender, hermano. 2300 tardes, mañanas, 8:14 de Daniel, sale esa profecía y se prolonga hasta 1844 de nuestra era. Al mismo tiempo, comienza con la reconstrucción o restauración de Jerusalén. Son cuatro. ¿Cuáles son esos cuatro? Primero, 7 semanas. Segundo, 62 semanas. Tercero, 70 semanas. Y cuarto, 2300 tardes y mañanas. Sale en la misma fecha. ¿Cuándo? 457 años antes de Cristo. Sabemos que antes de Cristo los años bajan y después de Cristo los años suben. Entonces, este 4 comienza cuando 457 años. Repito, para entender, 7 semanas, o sea, comienza ese 457, termina 408 años, o sea, 7 semanas. Y luego 62 semanas, termina en el año 34, es la gracia para los judíos. 70 semanas para los judíos, ¿no? La gracia.
y luego termina con 2300 tardes, que termina también en 1844. Son 4, hermanos, que sale la misma fecha. Gracias, hermano. Muy bien, gracias, hermano. Necesariamente, hermanos, tenemos que ver un diagrama, ¿no? Para entender, de otra manera no vamos a poder entender. Aquí he puesto del internet este diagrama de los 2300 tardes y mañanas. No sé si se visualiza, hermanos. Bueno, Sí, está bien, hermano, está bien clarito. muy bien, hermanos, tal vez comentar, ¿no? De que eh, esta profecía aparece, ¿no? En el libro de Daniel, en la Biblia, hermanos, ¿no? En la Biblia, ¿no? Entonces ahí estudiando, hermanos, el capítulo 8 de Daniel y el capítulo 9 también de Daniel, hermanos, ahí nos muestra la historia del mundo. Nuestro Dios avisa en visiones a Daniel, no que reinos vendrían. Él estaba ya pues ahí en el reino de, me imagino que ya estaba en el reino de, terminado ya, ¿no? El reino de Babilonia. Y ya entonces de ahí muestra, ¿no? A Daniel, hermanos, pues vendría después de Babilonia, pues me parece que ya está en el tiempo ya Daniel de los medos y los persas, porque ahí Bueno, justo también era un líder, pues, ¿no? Daniel. Sí, sí, hermano. para nosotros este diagrama ya nos es familiar, pero para Daniel escuchar 2300 tardes y mañanas le era bastante grave. ¿Por qué? Ellos sabían de la profecía de los 70 semanas que estarían ellos en cautiverio en Babilonia. Sabían por las profecías que estaban predichas. Y en sus días, en aquellos días cuando escuchó esto de 8 14 de Daniel, para ellos ese tiempo estarían por cumplirse ya. Estarían de repente 68, 69 años. Estaba por cumplirse esa fecha. Pero a más de estar ya los 70 años presos y cautivos en Babilonia, hablarle Dios de 2300 años, para ellos era un castigo adicional demasiado abrumador. Por eso que él se sintió enfermo, triste, porque no entender la profecía para él. Dios tuvo que auxiliarlo enviando un ángel para explicarle, y esa explicación nos sirve para nosotros. Muy bien, hermanos, muy bien. Participen, hermanos. Estoy tratando de ver justo lo que estaba mencionando también, porque no es tan fácil, ¿no? Bueno, no logro ver aquí. Aquí creo que está, pero tampoco es una profecía. Bueno, hermanos, vuelvo entonces aquí a nuestra presentación. Ahí estamos, hermanos. Miren, decía, hermanos, de que en el capítulo, a ver, vamos a ver aquí. Listo. Estoy cerrando micros, hermanos, no se incomode. Y cuando participen, prendan y después lo apagan nada más, no para que los soniditos que hay en la casa se escuchen, a ver si interfiere. Entonces, bueno, hermanos, miren acá en este dibujo. Bueno, decía primero de que Daniel es el que escucha justamente, ¿no? Esta profecía en una visión, escucha, ¿no? En el capítulo 8 mencionaba de que Dios le avisa de que vendría pues después de Babilonia, Medo-Persia, simbolizado con una bestia que es un, un carnero, ¿no? Con dos cuernos bien grandes, y uno era más grande que otro. Representa pues a los medos y los persas. Los cuernos son los poderes, ¿no? Los medos y los persas, ¿no? Y después aparece pues eh, otra bestia, es a ver si alguien me ayuda, esta otra bestia era Macho uh, cabrío. un macho cabrío, gracias, gracias.
que representa a Grecia, ¿no? Este macho cabrío tiene un solo cuerno y viene a toda velocidad y pues lo destruye, ¿no? Al carnero de dos cuernos, lo pisotea, ¿no? Entonces, este primer cuerno, bueno, después la explicación le da Dios, ¿no? De qué significa todo eso. Pero este cuerno, hermanos, ¿no? Del macho cabrío se rompe y aparecen cuatro cuernos. Y de uno de esos cuatro cuernos aparece un cuerno pequeño, hermanos, un cuerno pequeño. Y pues y habla bastante de este cuerno pequeño, ¿no? Que ataca pues al mismo Dios, ¿no? Se levanta en contra de Dios. Bueno, todo esto, hermanos, pues además de eso hace mención también, ¿no? De que a la culminación, pues, hermanos, de estos 2300 tardes y mañanas, ¿no? De este cuerno pequeño que ataca al mismo Dios, al ejército del cielo, hermanos, y hace caer estrellas también, ¿no? Destruye todas esas cosas malas. Entonces, la pregunta, ¿no? Ahí entre dos personajes en el cielo dicen, ¿no? ¿Hasta cuándo va a ser esto del continuo sacrificio, ¿no? Que está echado por tierra y todo eso? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿No? Entonces ahí uno de ellos dice, pues no, da la respuesta, dice, hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Y así, hermanos, pues aparece ahí nuestra profecía. Y Daniel no entendía nada, pues hermanos, no entendía nada. Entonces ruega para que se le explique, entonces viene Gabriel, se le ordena a Gabriel para que explique, pues, nuestra profecía a Daniel. Y le explica, pues, ¿no? Que ese carnero de dos cuernos es Medo-Persia. El macho cabrío con un cuerno es Grecia, que viene después de Medo-Persia. Y ese primer cuerno representa pues a su primer rey, que sabemos que es Alejandro Magno, pues, ¿no? Y después dice, no, se rompe, es que desaparece, y sabemos por historia, hermanos, que Alejandro Magno, pues, murió a los 33 años, me parece, por alcohólico, ¿no? Borracho, o se enfermó. Y el reino se dividió en cuatro, pues por eso cuatro cuernos. Y de uno de los cuernos, hermanos, sale pues el cuerno pequeño que es Roma, Roma papal, ¿no, hermanos? Ataca a Dios el conflicto, como hemos estudiado la Edad Media, hermanos, ¿no? Ese conflicto que hay, ¿no? Y todo está echado por tierra, pues, hermanos, atacado todo el servicio, el sacrificio continuo, ¿no? Y hasta cuándo? Pues no, entonces, ahí, ¿no? Los 2300 y mañana, eso quería entender Daniel, ¿no? Y le da algunas pistas, pero a pesar de eso no logra entender, hermanos. Ya en el capítulo 9, hermanos, pues ahí otra vez viene, ¿no? Gabriel para explicarle, hermanos, porque estaba preocupado, seguramente no podía ni dormir, seguramente Daniel, ¿no? Porque él quería entender, pues. Y además de eso, él se enteró, pues, ¿no? De que ya eran 70 años que se habían cumplido del castigo o la consecuencia, ¿no? De su desobediencia y que habían sido llevados esclavos a Babilonia, tenía que ser el castigo 70 años, hermanos. Y Daniel, sabiendo eso, ruega a Dios, hace una oración pidiendo perdón porque el pueblo todos se han apartado de Dios y por eso ya en la Biblia decía si se iban a apartar, las consecuencias que iban a hacer, por favor, perdónanos, está pidiendo perdón. Y es ahí donde viene Gabriel y pues le ayuda, ¿no? Ahí y le explica también, ¿no? Acerca de la profecía esta, ¿no? De los 2300 tardes y mañanas. Porque el asunto era cuándo se cumple eso, hermanos, en qué fecha se cumple esta profecía. Y ahí es donde le da un dato, hermanos, Gabriel. Dice, esta profecía va a comenzar, ¿no? Bajo otra profecía, ¿no? Que está cortada, otra profecía está metida dentro de esta profecía de los 2300 tardes y mañanas. ¿Cuál es esa otra profecía, hermanos? Es la de las 70 semanas. Hay una profecía de las 70 semanas, hermanos. Ya.
Entonces, la fecha de partida de 70 semanas es la misma fecha de partida de los 2300 tardes y mañanas. Y justamente eso es lo que William Miller, el que está estudiando, ¿no?, estas profecías, él se interesa en saber, ¿y cuál es la fecha, no? De cómo, cuándo es que se reconstruye el templo de Jerusalén, porque de Babilonia tenían que regresar pues a Israel a reconstruir el templo de Jerusalén, porque ya pues Nabucodonosor, recuerden que lo había incendiado, lo quemó todo el templo de Salomón, ¿no? Y se llevaron los utensilios y todo eso. Entonces había que regresar y reconstruir. Y ahí hubo pues decretos, hermanos, ¿no? Y justamente ahí descubre que el decreto, ¿no?, de Artajerjes, ¿no?, el rey Artajerjes, en el 457, uno de los decretos, ¿no?, ahí, partiendo de ahí los 2300 tardes y mañanas, hermanos, como dijo el hermano Celso, 457, no antes de Cristo, empieza a descender las fechas hasta el año 0, y de ahí empieza 1, 2, 3, y así hasta 1000 en nuestra era cristiana. Entonces, los 2300 de mañanas concluye pues ahí en 1844, hermanos, 1844. Entonces, ahí está, hermanos, ¿no?, la clave cuando comienza, hermanos. Entonces, hay otra profecía que está metido dentro de la profecía de los 2300 tardes y mañanas, que son las 70 semanas. Y ahí está el dibujito, hermanos, de las 70 semanas. También es importantísimo esto, hermanos, de las 70 semanas. Hay una precisión exacta, hermanos, y está avisando en esa profecía, bueno, de cuándo moriría Jesús, en qué hora, en qué minuto, segundo, exacto, muere el Señor Jesucristo, hermanos. La profecía es así. Bueno, estoy aquí recibiendo un mensaje de que mi internet está inestable, por favor. Así que si se corta, ustedes continúan nomás hasta que yo se pueda este, corregir alguna cosa. Bueno, hermanos, estas 70 semanas en la Biblia, vamos a ver ahora leyendo, está hablando de 7 semanas más 62 semanas, ya sería 69, pues, ¿no? Ahí está. Y una semana más serían 70 semanas. Ahora, estas 7 semanas que menciona la Biblia es pues justamente, o 49, ¿no? Días o años, hermanos, pues la reconstrucción del templo de Jerusalén, hermanos, ya es el segundo templo, ¿no? Entonces ahí en 7 semanas, o sea, 49 años reconstruyen. Después añade ahí 69 o 62 semanas. Y entonces ahí habla acerca de, hermanos, del ungimiento del Señor Jesucristo a través de su bautismo, justamente en el año ya 27 de nuestra era, hermanos. Disculpen. Entonces aquí, hermanos, se cumple ahí, pues, ¿no? Y la última semana vendría, hermanos, del año 27 al 34. En la mitad de esa última semana, justamente ahí dice que sería crucificado nuestro Señor Jesucristo, en la mitad de la semana, más o menos el año 31 después de Cristo. Y faltaba pues la mitad de la semana y concluye en el año 34. Y la fecha es ahí donde el Evangelio ya pues deja, ahí, o sea, Israel tuvo 70 años, hermanos, estas 70 semanas, digamos, no, estas 70 semanas, Israel, ¿para qué? Para que pueda o bien aceptar a Dios o rechazar a Dios. Rechazaron con la muerte apedrearon pues a Esteban. Entonces el Evangelio, hermano, que estaba en manos de los judíos, del pueblo de Israel, pasa para afuera, para los gentiles, ¿no? Y es que Pablo también va a predicar a los gentiles, hermano, y para todos, ¿no? Entonces, terminó su tiempo, pues, para el pueblo judío, ¿no? Esos 70. Bueno, ese es el sello, diremos, ¿no?, de esta profecía grande de las 2300 de mañanas, es las 70 semanas, pues, hermano. Muy bien. Entonces, en el año 1840,
1944, bajo el estudio que hizo, ¿no? Cuidadoso, Milles, ¿no? Realmente hubo un chasco, ¿no? Porque él pensaba de que Jesús iba a venir en 1844. Pero el chasco fue que no vino, sino que lo que estaba aconteciendo era que el Señor estaba empezando el juicio investigador allá en el cielo. O sea, en el santuario celestial ya pues empezó el juicio, es el tiempo final. Estamos viviendo ya en el tiempo final, hermanos. Bueno, ahí está. Creo que el gráfico, si están mirando la pantalla, hermanos, pues eso nos va a ayudar a entender. Si hay alguna pregunta, algún comentario, hermanos, el asunto es que tratemos de entender nuestra lección de hoy día. Voy a leer, hermanos. Sí, hermano, pregunta. Hermano, este 3 años y medio que están, 7 años o 7 días, está partido en 3 años y medio. También apuntaría, creo, a 1260 años que de la Edad Media, ¿no, hermano? Y también apuntaría a las 7 plagas postreras también. Entonces, es un poquito difícil tal vez entender, ¿no? Gracias, hermano. Hermano Celso, sí, pues habrá que en otro momento de repente hacer encajar todo va a encajar, pues hermano, ¿no? Todo va a encajar. Pero por ahora nos concentramos, ¿no? En esto, ¿no? De los 2300 tardes y mañanas, que dentro de eso está metido también, pues, otras profecías, ¿no? Bueno, vamos a ver aquí lo que pasa con este personaje, William Millers, hermanos. William Millers, ¿no es cierto? Este personaje que empezó a estudiar agricultor, militar, habíamos aprendido eso, ¿no? Que era de la iglesia, a ver, ayúdenme hermanos, bautista creo que era. Entonces él empezó a estudiar la Biblia, ¿no? Y su método, ¿no? Como dice la Biblia, línea tras línea, no un poquito acá, un poquito allá. La Biblia misma se interpreta a sí misma, entonces no preguntando a otra persona o a alguien, ¿no? De qué significa esto, sino la Biblia misma se interpreta a sí misma. Ese es el método correcto de estudiar la Biblia. No es que el pastor tal sabe más que el otro, no nos guiamos por lo que dicen los pastores o los hermanos o por lo que yo pueda decir, sino la Biblia misma se interpreta así. Así estudió él, ¿no? William Miller observó pues que los acontecimientos predichos por los profetas, hermanos, se cumplieron pues con precisión. Por ejemplo, hermanos, él al estudiar ve ahí que de los 400 años de los descendientes de Abraham en Egipto, eso dice la Biblia, y así fue también, pues, hermanos. Los 40 años de peregrinación de Israel por el desierto, hermanos. Por ejemplo, ahí, por ejemplo, dice, ¿no? De que eh, los espías fueron, ¿no? Creo que era 40 días que entraron, pues, ¿no? A espiar a la Canaán terrenal, que realmente era como Dios decía, ¿no? Tierra que fluye leche y miel, una maravilla, ¿no? Entonces tenían que entrar, pero no entraron, pues, ¿por qué, hermanos? Porque le faltó fe, pues, ¿qué vamos a poder entrar? Son gigantes, no vamos a poder. Y la profecía decía pues que así como 40 días, un día por año, entonces 40 años se quedaron pues en el desierto hasta que mueran todos los que no tenían fe. Dos personas nada más tenían fe, que era Caleb y Josué, que ellos sí entraron, ¿no? La nueva generación entró ya a la Canaán. Entonces ahí 40 años de peregrinación de Israel. Todo eso estudió pues William Millers, ¿no? Y ahí va comprobando, ¿no? Los 70 años del cautiverio de Israel, que estuvo pues en Babilonia, hermanos, 70 años, hermanos. Ahí estuvo Daniel, pues también de eso estamos hablando también, ¿no? Y las 70 semanas determinadas para Israel, es lo que ahora estoy mencionando también con el gráfico, las 70 semanas determinadas para Israel. En Daniel, ¿no? Y ahí hay textos bíblicos, hermanos, sería muy bueno, ¿no? Darle lectura a estos textos bíblicos. Aquí yo tengo mi Biblia, entonces voy a mi celular, entonces aquí, Génesis 15:13 dice,
¿no? Corroborando lo que mencioné, ¿no? Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Ahí está, hermanos. 400 años el pueblo de Israel entraría pues a Egipto como sería oprimido pues, ¿no? Y sería esclavo, ¿no? Y así fue pues, hermanos, no se cumple. Y en Números 14:34 dice, conforme al número de los días de los 40 días en que reconociste la tierra, o sea, la Canaán terrenal, ¿no? Llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Entonces, hermanos, esa es la consecuencia, ¿no? De falta de fe, no entraron a la Canaán terrenal. 40 días habían espiado y por cada día 40 años ahí pues se quedaron en el desierto hasta morir, ¿no? Y el otro texto está en Jeremías 25:11, dice, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Hermanos, 70 años porque, ¿por qué fue destruido el templo que levantó Salomón, hermanos? Nabucodonosor lo destruyó porque fueron desobedientes, pues, y justo en el capítulo 9 Daniel reconoce que fueron desobedientes. Y la palabra de Dios decía lo que les iba a venir. Y entonces por esos 70 años estuvieron esclavos en Babilonia, pues, ¿no? Y en Daniel 9:24 habla de las 70 semanas. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre el pueblo de Israel, ¿no? Y sobre tu santa ciudad, Jerusalén, ¿no? Para terminar la prevaricación. ¿Qué cosa es prevaricación? Por favor, hermanos, vean diccionario. Esta palabra se va a repetir bastante. Prevaricación para terminar la prevaricación. No, así dice. Hermanito, Sí, buenos sí, días. hermanita, participa. Tal vez podríamos leer acá en Notas de Elena, donde nos dice, el principio de las 70 semanas queda establecido irrefutablemente en el año 457 a.C. y su fin en el año 34 después de Cristo. Partiendo de esta fecha, no es difícil encontrar el término de los 2300 días, las 70 semanas, 490 días. Descontadas de los 2300 días, quedaban 1810 días. Concluidos los 490 días, quedaban aún por cumplirse los 1810 días contando desde 34, del año 34 después de Cristo. Los 1810 años alcanzan al año 1844. Por consiguiente, los 2300 días de Daniel 8:14 terminaron en el año 1844. Al fin de este gran periodo profético, según el testimonio del ángel de Dios, el santuario debía ser purificado. De este modo, la fecha de la purificación del santuario, la cual se creía casi universalmente que se verificaría en el segundo advenimiento de Cristo, quedó definitivamente establecida. Y en 1818 llegó a tener la solemne convicción de que unos 25 años después aparecería Cristo para redimir a su pueblo. No necesito hablar, dice Miller, del gozo que llenó mi corazón ante tan embelezadora perspectiva, ni de los ardientes anhelos de mi alma para participar del júbilo de los redimidos. Oh, cuán brillante y gloriosa aparecería la verdad. Eso se encuentra en el Conflicto de los Siglos, página 328. Amén, hermanito. Muy bien, amén, amén, hermanos. Bueno, hermanos, miren, claro, Miller pensaba que a la culminación de los 2300 tardes y mañanas vendría pues por segunda vez el Señor Jesucristo, hermanos. Incluso la hermana Elena de Juárez, una jovencita que era, creo, de la iglesia metodista, no sé, pero era de otro grupo religioso,
también al escuchar la predicación de Miller, ¿no? Que era bautista, pues, ¿no? Entonces, se apegó a eso, ¿no? Y entonces ella también pensaba de que iba a venir. Y fue un chasco porque no vino. Pero no es que estaba mal la profecía, las fechas, no, todo está correcto. Lo que pasaba es que el acontecimiento no era la segunda venida, sino que estaba empezando el tiempo del juicio investigador, que era el tiempo del fin, hermanos, porque hasta allí, eso justamente estaba mencionando acá, también esta profecía de las 70 semanas, está en Daniel 9:24, estoy leyendo aquí la Biblia. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, del pueblo de Israel, ¿no? Tenía esa oportunidad, ¿no? De reivindicarse con Dios. Y sobre tu santa ciudad, dice, ¿no? Para terminar la prevaricación, hermanos, para terminar la prevaricación, esa palabrita clave, y poner fin al pecado, poner fin, dice, al pecado, y expiar la iniquidad, también dice, ¿no? Para traer la justicia perdurable y sellar, dice, la visión. Miren, ahí está esa palabrita, ¿no? Sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Justamente ese es un sello, esta 70 semanas es un sello, ¿no? De garantía de la profecía más grande, que es de las 2300 tardes y mañanas. Sí, hermanita, por favor, quería participar. Sí, hermano, prevaricación dice que pervierte e incita a alguien a faltar a las obligaciones de su oficio o religión. Ah, muy bien, hermanos. Entonces, ahí está, hermanos, prevaricación, prevaricato. Bueno, o sea, cuando las autoridades de repente no dan un decreto, no sé, una orden así, pero incorrectamente, saben que es incorrecto, están prevaricando, ¿no, hermanos? Entonces, la prevaricación también, hermanos, se presenta ahí continuamente cuando no se hacen las cosas conforme a lo que dice Dios, Bueno, sino justo detrás está el enemigo, pues no. Sí, hermano. aquí el diccionario de la Real Academia lo define la prevaricación. En derecho dice, delito consistente en que una autoridad, un juez o un funcionario dicte a sabiduría. Eso es prevaricar. Muy bien, se ha entrecortado, hermano, lo que estabas mencionando, pero ya, sí está bien lo que estamos De mencionando. nuevo, entonces vamos a leerlo, hermano, de Tu nuevo, para internet, que esté hermano, no sé, clarito. está un poco inestable. Ya, bueno, sigue, hermano. Ahora, ahora estás escuchándose. Sí, sí, cuéntame. Nuevamente, dice, el derecho, delito consistente en que una autoridad, un juez o un funcionario dicte a sabiendas una resolución injusta. Esto es prevaricar. Ajá, muy bien. Muy bien, hermanos, pues sí, pues no, las cosas que se tienen que hacer como Dios manda, pues no se hace así. Y hermanos, de repente algo que voy adelantando ya, hermanos, es que dentro de este plan de salvación, hermanos, pues los ojos de nosotros deben estar puestos en el Señor Jesucristo, que Él se fue al cielo y está en el santuario celestial, ¿no? Y entonces ahí, directamente, ¿no? Desde nuestros cuartos de rodillas oramos, pedimos perdón y nos atiende directamente, ¿no? Dios, porque recuerden que cuando Cristo murió, se rompió, ¿no? La cortina que separaba el lugar santo del Santísimo, ¿no? Cuando murió Jesús, ahí se rompió, de arriba para abajo, dando a entender de que las puertas están abiertas para que directamente nosotros, ahora hermanos, vamos pues a Dios, ¿no? A Dios para solucionar nuestros problemas, ¿no? Nos comunicamos con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, el ataque del enemigo es de que, de acuerdo a sus ceremonias, el enemigo, el cuerno pequeño, hermanos, ¿qué hace? Hace, pues, hermanos, de que no se mire de frente arriba, sino se mire aquí a la tierra, ¿no? Y a los líderes religiosos que se les mire a ellos y que uno pueda querer solucionar su problema de pecado aquí a través de los líderes, ¿no? Que te perdonen. Entonces, ese es el ataque directo
a lo que Dios hace, pues, ¿no? Bueno, de eso en el fondo se trata de este asunto, ¿no? Bueno, vamos a continuar, hermanos. Dice aquí, lee Marcos 1:15, Gálatas 4:4, Romanos 5:6. ¿Qué nos dicen estos versículos sobre el calendario? Dice, eh, de Dios, calendario de Dios para el primer advenimiento, hermanos. Bueno, en este caso, hermanos, del primer advenimiento, aquí en Marcos 1:15 dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido, dicen, y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. El tiempo se ha cumplido. O sea, que realmente, pues, recuerden de estas 70 semanas que el Señor Jesucristo se había ungido. Esto fue con su bautismo. Se acercó al río Jordán, el Señor Jesucristo, ¿no? Y pues, a la edad, me imagino, hermanos, corríjanme ustedes, 30 años, ¿está bien? El Señor Jesús, miren, es la edad madura ya, pues no, en ese tiempo. Entonces, se acerca pues al río Jordán para que Juan Bautista lo bautice en el río Jordán, hermanos. Ese es un ejemplo para nosotros, aunque Jesús no tenía pecado, no tenía que bautizarse, pero todo tiene que hacerse conforme a lo que está establecido, pues, hermano. Entonces, Juan Bautista no quería bautizarle, pues hermanos, no, ¿cómo te voy a, tú más bien bautízame a mí, ¿cómo yo te voy? No deja que las cosas se cumplan así como Dios ha dicho, así. Entonces Juan Bautista obediente le bautizó, pues así fue ungido. Entonces una voz del cielo dijo, pues este es mi hijo, ¿no? Amado en quien tengo complacencia. Y el Espíritu Santo vino para ungir al Señor Jesucristo ahí. Y ya, entonces ahí se cumple pues eso, una parte, ¿no? Ahí de lo que dice de las 70 semanas, ¿no? En la última semana, al comienzo de la última semana de estas 70 semanas, ¿no? Ahí es ungido en el bautismo. Bueno, entonces ahí dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Por qué? Porque Jesús ya estaba pues acá en la tierra, hermanos, ¿no? El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio, ¿no? Ese es el mensaje, ¿no? De la primera venida del Señor Jesús. Gálatas 4:4 también dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, hermanos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ahí está, hermanos. Entonces, bajo esta profecía de las 70 semanas, ahí decía, y hay otros pasajes también, hermanos, de que había un tiempo y exacto donde tenía que venir y Dios tenía que enviar a su Hijo. Esto es importante, hermanos, que sepamos. No nos desviemos por ningún lado. No está, Dios no puede ser manejado al antojo del ser humano. No interesa si tú predicas, no predicas, no importa, hermanos, ¿no? O sea, las piedras van a predicar. El Señor sabe en qué momento tiene que venir, en el momento exacto. Él sabe, nadie lo puede manipular a Dios, ¿no? Y la segunda venida es igual, hermanos. Dios tiene su tiempo exacto, Él sabe todo con precisión. No es que nosotros vamos a manejar a Dios, no, ya para que venga o no venga, no es así, hermanos, ¿no? Entonces, hermanos, esto es importante, ¿no? Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, hermanos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, hermanos, en el tiempo exacto que Dios ha determinado, entonces envía pues a su Hijo, ¿no? Ahí está la profecía de las 70 semanas, hermanos. En el momento preciso, ahí viene, pues, ¿no? Ahí sí se conocía la fecha exacta, hermanos, ¿no? De qué fecha iba a morir el Señor Jesucristo, ¿no? La hora exacta, hermanos, 3 de la tarde tenía que morir. Bueno, continuamos ahí, hermanos. Esto es de la primera venida, Romanos 5:6, ahí también dice, porque Cristo, hermanos, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, hermanos, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo está diciendo, murió por los impíos. Hermanos, en la mitad de la última semana de esta profecía de 70 semanas, pues murió el Señor Jesucristo, estaba profetizado eso, hermanos. A su tiempo murió el Señor, o sea, el tiempo que fija Dios, pues. Hermanos,
A medida que Miller estudiaba las profecías, comparando un pasaje con otro, llegó pues a la conclusión de que si Dios tenía un calendario divino de principio a fin en la Biblia, también pues debía tener un calendario divino en cuanto a la segunda venida de nuestro Señor, pues, ¿no? Jesucristo. Entonces, claro, es una conclusión lógica, ¿no? Claro, si con precisión vino el Señor Jesús la primera vez, entonces la segunda vez él también pensaba, ¿no? Miles, seguramente también pues, con precisión se sabe. Entonces debe ser la venida del Señor Jesús al cumplimiento de estos 2300 táximas. Él pensaba así, él pensaba así. Iba en esa dirección, ¿no? Su estudio iba en esa dirección, ¿no? Era sincero, pero pues en realidad no, eso tenía que acontecer. El chasco tenía que suceder sí o sí, hermanos, porque ese chasco también tiene su objetivo, hermanos, ¿no? Para cernir, digamos, ¿no? De los que creen o los que no creen, los que creen y los que no creen, o sea, hacer la diferencia, ¿no? Y aquí está, hermanos, Daniel 8:14, dice, lee Daniel 8:14. ¿Qué acontecimiento debe ocurrir al final de los 2300 días, hermanos? Vamos a ver, aquí la pregunta dice, ¿qué acontecimiento debía ocurrir? El acontecimiento, hermanos, ¿no? ¿Qué acontecimiento debía ocurrir? Atentos, hermanos, vamos a ver qué acontecimiento debía ocurrir al final de los 2300 días. Miren, hermanos, dice así, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego, ahí está, el santuario será purificado, hermanos. ¿Qué dice, hermanos? La palabra, el santuario dice, será purificado, hermanos. Esto es lo que pensaba Miller, pensaba, pues, bueno, será pues que el santuario será la tierra y la tierra pues la que tiene que ser purificada, porque ¿qué cosa está en pecado? La tierra. Eso él pensaba. Pero hermanos, con estudios ya después, ¿no? Del chasco, estudios que hacen y Dios les ilumina, ¿no? En sus estudios, entonces ven pues el plan de salvación que Dios trazó está en el santuario terrenal. Ahí está pues. Y en el santuario terrenal veía un hecho importantísimo que una vez al año había un día de la expiación para purificar el santuario, hermanos, de todos los pecados acumulados en el año. Hermano, Entonces, eso era la luz para entender de que el santuario original que está en el cielo también tenía que ser purificado. Pues. Pero uno puede decir, pero ¿cómo el cielo puede ser contaminado, no? Sí, hermano, ¿qué cosa es lo que... ¿alguna pregunta, hermanito? sí, hermano, ¿qué es santuario? Santuario está en el cielo donde está el Señor Jesús. Ahora, ¿qué es santuario para Cristo? Nosotros somos en nuestro corazón santuario donde vive Dios. Entonces, santuario debe ser purificado. ¿Cómo? Es el mismo, el juicio investigador para nosotros. Entonces, de 1844 para adelante, ahora estamos ¿qué? En el juicio, o sea, la prueba. Y entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál es nuestra tarea? Oración, estudio y ayuno, lo que hacían antes. Entonces, ese mismo es, hermano querido. Gracias, hermano. Hermano Justo, Muy bien, muy bien. Gracias. Sí, hermana, diga. quisiera compartir con ustedes algo relacionado con eso. Mire, voy a leer aquí, dice, así como en la antigüedad los pecados del pueblo eran puestos por fe sobre la víctima ofrecida y por medio de la sangre de ésta se transferían figurativamente al santuario terrenal, así también en el nuevo pacto los pecados de los que se arrepienten son puestos por fe sobre Cristo y transferidos de hecho al santuario celestial. Y así como la purificación simbólica de lo terrenal se efectuaba eliminando los pecados con los cuales había sido contaminado, así también la purificación real de lo celestial debe efectuarse eliminando o borrando los pecados registrados en el cielo. Pero antes que esto pueda cumplirse, deben examinarse los registros para determinar quiénes son
los que por su arrepentimiento del pecado y su fe en Cristo tienen derecho a los beneficios de la expiación llevada a cabo por Él. Esto entonces, ahí comienza el juicio investigador. Dice que la purificación del santuario implica, por lo tanto, una obra de investigación, una obra de juicio. Esta obra debe realizarse antes que venga Cristo para redimir a su pueblo, pues cuando venga traerá con él su galardón para otorgar la recompensa a cada uno según haya sido su obra. Hay muchos que piensan que Cristo va a venir a juzgar. No, él ya se está haciendo este juicio. Lo que él viene a hacer es a dictar la sentencia. Eso, mi hermanito. Y si me disculpan, hermano, justo yo tengo que salir. Entonces, por favor, si se sigue grabando cuando salgan, no importa, no es ningún problema. Muy bien, hermanita, gracias, gracias, hermana. Bueno, hermanos, aquí hay creo una aplicación muy importante. Ahorita, hermanos, desde 1844 estamos en juicio, en el juicio investigador. Se está investigando, tu vida se está investigando, mi vida se está investigando. Entonces, es el momento, como dice nuestro hermano Celso, de nosotros arreglar cuentas con Dios. Ahí está Jesucristo, su sangre para limpiarnos de todo pecado. Es asunto solamente de reconocerlo, pedirle perdón al Señor y estar con el Señor para ya no estar en el pecado, pues hermanos, y así estar preparados, ¿no? Estamos en esa etapa, ¿no? Del juicio investigador, hermanos. Ya cuando venga el Señor Jesucristo, hermanos, ya vendrá con la sentencia. Los que han creído en el Señor Jesús, no, y los que no han creído también. Pues los que han creído en Jesús, vida eterna, y los que no han creído en Jesús, condenación eterna, pues, ¿no? Entonces, hermanos, estamos en esa etapa ahora, desde 1844, hermanos, ¿no? Muy bien. Hermano, Entonces, hermanos, sí, hermano. comparando, 70 años era para purificar a Israel, un grupo de personas, los judíos a Israel, 70 años. Era su gracia, era para ver su santuario, era para el juicio de los judíos o de Israel. Ahora, vamos a decir que es tipo, pero antetipo para nosotros, ¿qué es? De 1844 para adelante. O sea, aquel tiempo 70 era grupo de personas. Ahora, de 1844 es universal, o sea, para todos, ya sea para judíos, ya sea para los gentiles. Eso es ahora, hermano querido, la gracia que tenemos, o juicio investigador, da lo mismo, hermano. Gracias, hermano. Muy bien, solamente aclarando en esta parte de que son 70 semanas para el pueblo judío. 70 semanas multiplicado cada semana por 7 sería 490 años tuvo pues el pueblo de Israel para que pues ellos arreglaran cuentas con Dios, creyeran y que este pueblo permaneciera, pues no como Dios, su propósito de Dios. Pero ellos rechazaron pues a Dios, lo crucificaron a Jesús, hermanos, los judíos. Y al final de cuentas desecharon completamente a Dios, pues no, apedreando a Esteban en el año 34. Ahí se vio y se cumplió pues esas 70 semanas. Y como dice el hermano, desde 1844 para todo ser humano en esta tierra es el juicio pues investigador. Sobre todo, hermanos, es para todo aquel que profesa ser cristiano, porque el que no profesa ser cristiano automáticamente pues está rechazando a Jesús, ya pues ya está, se está condenando, ya está condenado pues prácticamente, ¿no? Pero aquellos que nosotros decimos ser cristianos, a ver, se tiene que evaluar pues si realmente somos o no somos cristianos. Entonces ahí está, ¿no? El asunto. Por eso nos vienen las pruebas, tantas cosas para ver si realmente es cierto nuestra fe o no es cierto nuestra fe, ¿no? En el Señor Jesús. Bueno, voy a continuar, hermanos, para terminar el tiempo, ya nos está ganando. Dice, William Miller, hermanos, aceptó pues la creencia popular de que la purificación del santuario era la purificación de la tierra mediante el fuego. Eso pensaba él, ¿no? De que ya pues esta tierra será purificado con fuego, como dice Pedro, va a venir en el último tiempo fuego,
será pues la segunda venida. Él pensaba eso, ¿no? Entonces, estudió diligentemente las escrituras para comprender un acontecimiento de tan abrumadora importancia. Descubrió la conexión entre Daniel 8 y 9, como les comenté ya, hermanos, en Daniel 8, el ángel recibió por las instrucciones de enseñar la visión a este hombre, ¿no? Está en Daniel 8:16, hermanos, 8:16 ahí. Voy a darle lectura a este 8:16. Ahí, hermanos, dice, y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai. Estaba ahí en el río de Ulai, pues no, ahí estaba en la capital de Elam, creo que es, no, estaba en Susa, ¿no? En Susa, en la ciudad de Susa. Ahí estaba Daniel, ¿no? Viendo las visiones. Entonces, a las riberas del río Ulai estaba ahí, entonces escucho una voz que gritó y dijo, Gabriel, o sea, una voz, ¿no? Del cielo le dice a Gabriel, Gabriel, enseña a este la visión. Bueno, ahí está, hermanos, ¿no? Al final del capítulo, la única parte de toda la visión de Daniel 8 que quedaba sin explicar. Ahí está Daniel 8:27, hermanos, pues no logró entender, pues ¿cómo se llama? Daniel, ¿no? Ahí en el 8:27 dice, y yo, Daniel, quedé quebrantado, dice Daniel, quebrantado, y estuve enfermo algunos días. Mire, se ha enfermado, pues, Daniel, hermanos. No entendía, pues, la profecía hasta que se enfermó. Estuve enfermo algunos días y cuando convalecí, ¿no? Se recuperó, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado, dice, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Ahí está, dice. Estaba espantado de esa visión y no la entendía, hermanos, no entendía, pues. Era pues la de las 2300 días, eso, no entendía esa profecía, ¿no? Más adelante, el ángel regresó y le dijo a Daniel, ahora he venido para darte sabiduría y entendimiento. Eso está ya en el siguiente capítulo, Daniel 9, hermanos, ahí le está diciéndole, no, el ángel Gabriel le está diciendo, estoy viniendo para hacerte entender, ¿no? Ahí leo en la Biblia, dice, y me hizo entender y habló conmigo, dice, no diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento, ¿no? Así es, hermanos. Entonces aquí también nos dice que veamos Daniel 9:23, ¿no? Y varios pasajes ahí. Vamos a ver. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Recuerden, hermanos, que el capítulo 9 habla de la oración de Daniel porque ya los 70 años de castigo en Babilonia había terminado, entonces había que regresar a Jerusalén y entonces él estaba pidiendo perdón, 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 Dios, nosotros hemos cometido errores, nos hemos apartado de ti, por eso hemos sido llevados a Babilonia. Ahora, Señor, por favor, nos regresar. Está pidiendo así. Y ahí es donde ya Dios escucha las oraciones. O sea, dice, al principio de tus ruegos, o sea, cuando estamos empezando a orar, ya Dios ya sabe, pues hermano, está escuchando nuestras oraciones. Y entonces Dios dio la orden, pues, y así Gabriel viene, ¿no? Y por eso dice Gabriel, yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Y en Daniel 9:25 al 27 dice, sabe pues y entiende, le dice, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. O sea, levantarían pues a esta ciudad de Jerusalén, hermanos, ¿no? Y harían un nuevo templo. Está hablando de que hay de las 70 semanas y empieza con 7 semanas, pues, ¿no? Y 62 semanas más está diciendo, ¿no? Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, hermanos, ahí está. O sea que el Mesías, Cristo vendría y a la mitad de la última semana, hermanos, sería quitada su vida, pues. Mas no por sí y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, dice, y su fin será como inundación y hasta el fin la guerra durarán, dice, las devastaciones, hermanos, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar
Ahí está, a la mitad de la semana, hermanos, hará cesar el sacrificio. O sea, hermanos, los sacrificios que habían de corderitos, cesaría, pues terminaría todo lo que sacrificaban en el santuario terrenal, sacrificios de corderitos para el perdón de pecados, era simbólico nada más, terminaría porque el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo había venido, pues que es Jesús, el Mesías. Entonces dice, pues a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, bueno, ese es los romanos, ¿no? Hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Estamos pues en Roma papal ahora, ¿no? Entonces todo eso se tiene que cumplir también, pues hermanos. El juicio de Dios a Roma papal lo va a juzgar pues con las plagas, hermanos. Bueno, eh, esto era para ayudarlo pues a entender los 2300 días, hermanos. Sabemos esto porque después de pedir a Daniel, entiende pues la palabra y entiende la visión, dice, ¿no? En Daniel 9:22. Las primeras palabras del ángel fueron, pues, ¿no? 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad. Hermanos, ahí está. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad, para el pueblo de Israel, ¿no? Está esto en Daniel 9:24. Hermanos, la palabra traducida determinadas, ¿no? Significa literalmente cortadas. Como decía, ¿no? Esa profecía grande que no entendía Daniel, 2300 tardes y mañanas, pues de ahí se cortaría, ¿no? Inicialmente como un corte de las 70 semanas. O sea, estaría metido dentro, pues, ¿no? De esta profecía. Entonces dice, la palabra traducida determinada significa literalmente cortadas 70 semanas, pues no, o sea, 490 años, hermanos, ¿no? Han de ser cortadas, pero ¿a partir de qué, hermanos? ¿De qué? De la visión de los 2300 días, hermanos, obviamente. La única parte, hermanos, de Daniel 8 que Daniel no entendió y que el ángel vino ahora a explicar. Eso es lo que no entendía y le vino a explicar, pues, hermanos. Entonces, 70 semanas, pues, le explica que ahí está, ¿no? Metido dentro de esta profecía de las 2300 y comenzaría, ¿no? Con la reedificación, pues, del templo de Jerusalén o de la ciudad también de Jerusalén. Y puesto que el punto de partida a las 70 semanas, hermanos, era desde que salga la orden de restaurar y reedificar Jerusalén, hermanos, ¿no? Está en Daniel 9:25. Entonces Hermano, comenzaría esas 70 semanas, entonces desde la restauración y reedificación de Jerusalén, no solamente el templo, sino la ciudad de Jerusalén. Sí, hermano. hermano, ya que había una fecha de reconstrucción, restauración de Jerusalén físico, ahora, ¿y qué significa Jerusalén? Jerusalén soy yo, nosotros, ¿no? Ahora, ¿cuál es tu punto de reconstrucción de ti mismo, de mí mismo, ahora, hoy día, hermano? O se conoce acá, ¿cómo se llama? Otra vez programan semana de oración, algo así, ¿no es cierto? En la iglesia. Entonces, ¿en qué momento es para nosotros, para, que soy yo, Jerusalén, reconstrucción, restauración de mí mismo, de mi cuerpo o de mi santuario? Lo que Dios dice, hermano. Gracias, hermano. ¿Cómo es esto ahora? Muy bien, hermano. Gracias a tu pregunta, hermano, pues que nos hace reflexionar, ¿no, hermano? En este caso, hermanos, sí, pues el templo de Jerusalén había sido destruido, la misma ciudad de Jerusalén destruida, había que restaurar y reedificar, pues regresando, ¿no? Bueno, esto aplicando a la vida práctica, hermanos, entonces Dios a través del chasco es lo que restaura y reedifica a su pueblo, a su iglesia, hermanos, para distinguir quiénes son los que creen de los que no creen. Y entonces, desde 1800, cuando empieza a formar una iglesia a Dios, de aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Somos nosotros los que estamos en esta sala, ¿o no, hermanos?
Justamente eso es lo que quiere Dios. Por eso dice, mis hijos, ¿no? Ahora ustedes, aquí está, levantan, ¿no? A la iglesia obedientes a sus mandamientos de Dios y a la fe de Jesús, para que, pues, hermanos, haya una luz en este mundo, ¿no? Una luz en este mundo. Entonces, esa es la restauración, la rectificación, porque aquí, hermanos, pues la iglesia, antes de repente el grupo de personas que predicaban la segunda venida en ese tiempo, no guardaban el sábado, pero Dios les iluminó y se dieron cuenta que el sábado había que guardar. Y tantas otras cosas, hermanos, que había que obedecer a Dios en todo, tal como dice Dios, pues, hermanos. Entonces Dios ha levantado un pueblo ahora, ha restaurado un pueblo y está levantando, pues, aquellos que hacen su voluntad, que obedecen sus mandamientos y que creen en el Señor Jesucristo. Y la batalla está, pues, ahí el enemigo, a quien ataca justamente a ellos, ¿no? A los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, pues, hermano. Y estamos en la última etapa donde nosotros tenemos, pues, no que no solamente saber teóricamente, ¿no? Y ser tibios, sino tenemos que llevarlo a la práctica, ser calientes, o bien, pues, no solo, o bien, mejor sería ser fríos, dice el Señor, ¿no? No decir, profesar solamente ser cristianos y no vivir la vida cristiana, pues eso se llama tibieza, ¿no? De ser de nombre nada más cristianos, ¿no? Bueno, hermanos, ahí está. Miller sabía que si tenía esa fecha, entonces, el punto de partida, ¿no? De esos 2.300 tardes y mañanas, que había un punto de partida de las 70 semanas, que era lo mismo. Entonces, podría, pues, conocer el comienzo aquí de las 70 semanas y de la profecía de los 2.310. Ahí termina nuestra lección, hermanos. Entonces, ya hemos visto de que Dios le dice de las 70 semanas parte desde aquí dice, ¿no? Desde que salga la orden de restaurar y reedificar Jerusalén. Ese es el punto de partida. Por eso todo cae, pues, o sea, exactamente en el tiempo, en el momento exacto, ¿no? Los acontecimientos. Bueno, es así, Dios es preciso, pues, hermanos, Dios, no se equivoca Dios, ¿no? Bueno, hermanos, nos vamos a despedir. Voy a pedir a nuestra hermana, bueno, nuestra hermana Mónica ha salido. Aquí está nuestro hermano, seguramente todavía está hermano Marcelino, ¿sí? Por favor, despídanos con la oración, hermano Marcelino. Bien, hermanos, vamos a orar. Pues. Oremos. Querido buen Padre Dios que estás en los cielos, te agradecemos, oh Padre mío, por esta oportunidad de reunirnos, Señor, como pueblo tuyo en esta tierra, para buscarte, Señor, para buscar sabiduría, Señor, la conducción de tu Santo Espíritu, Señor, en este tiempo que nos tocó vivir. Bendiga, Señor, nuestros jóvenes, nuestros niños, sean, Señor, administrados con tu palabra. Bendiga a nuestros ancianos, nuestros enfermos, sean sanados por ti, oh Padre mío. Al usar estas horas de este día, Señor, podamos hacerlo sabiamente, oh Padre mío. Ayúdanos a caminar con temor y temblor delante de ti. Bendiga a cada familia a quienes representamos, oh Dios Santo. Lo vamos no teniendo algún mérito nosotros solamente, confiando en la sangre preciosa que derramó tu Hijo en la cruz. Amén, Señor. Amén. Amén, amén, hermanos. Que Dios los bendiga. Hasta mañana, hermanos. Hasta mañana. Hasta mañana, hermanos. Bendiciones. Dios nos ayude a recapacitar todo. Gracias, hermanos. Hasta mañana. Hasta mañana, hermanos. Muy bien, hermanitos. Voy a cerrar la sala. Que Dios los bendiga. Hasta Hasta mañana. mañana, Hasta mañana, hermanitos. hermanitos. Bendiciones con todos. Hasta mañana. Hasta mañana. Hermanitos.